Y yo había pensado y había cogido en estos días un pensamiento acerca incluso dirigido, dedicado a cada uno de nosotros en particular, porque siempre hay que, un remember, ¿no? Hay que recordar nuevamente las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor también le dice, incluso el apóstol Pablo dice que no seamos olvidadizos, que retengamos en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras que el Señor nos ha mandado, porque la Biblia no deja de ser ni más ni menos que palabra de Dios que nos hace transformar, que nos hace optar por el camino adecuado, el camino que el Señor nos marca en todo momento. Y estuve meditando en estos días acerca del plan perfecto que Jesús desarrolló en su ministerio. Y por eso he titulado este tema El verdadero arrepentimiento. Delante de Dios tenemos que estar arrepentidos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cristo da todo, pero nosotros tenemos que dar el deseo de corazón de aceptarle de una forma sincera y coherente. Y esto lo describen los evangelistas, entre muchos pasajes me entretuve a leer esta semana pasada y la anterior. Y la propia predicación de Juan el Bautista y la preparación de la presencia de Cristo en su obra, y en San Mateo en el capítulo 3, versículos 2, 8 y 11, dice así la palabra: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y les dice a los fariseos y saduceos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. San Juan el evangelista, el bautista le dijo así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús, en el mismo principio de su ministerio, empieza así y nos dice: arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, usando el mismo mensaje, las mismas palabras que Juan el Bautista había dicho anteriormente. San Mateo en el capítulo 4, versículo 17. También en San Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 15, dice así la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nos reitera lo mismo. Ese es su mensaje desde el principio. Tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, de nuestra rebeldía contra Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice así la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que lo contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, palabra de Cristo, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras duras, pero palabras coherentes con el principio de su mandamiento. Él venía a dar la buena nueva de salvación a toda criatura. Y esa palabra que Él dejó escrita se mantiene hasta que Él venga. Y esto es algo que tenemos que reflexionar y meditar, ¿no? La Biblia dice de muchos que no todos se esforzarán. Bueno, lo dice la palabra, dice aquí en San Lucas en el capítulo 13, el versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta,
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero aún dentro de esos muchos, no todos pueden entrar en esa puerta estrecha. Estos muchos que se esfuerzan son algunos que andan tratando de obtener la salvación de otro tipo de manera, ¿no? Pero también se refiere también a muchos cristianos que, habiendo aceptado a Cristo y que ahora van a una iglesia cristiana y la alaban y le oyen, son los que realmente han tomado como una designación del propio Señor la tranquilidad, la seguridad de que su corazón está arrepentido y se ha arrepentido de todo lo que hacía. Si esto es así, ¿por qué no todos pueden entrar en la puerta estrecha? Es decir, ¿por qué no todos se van a salvar? La respuesta de la misma Escritura dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y también en Mateo, en el 7, del 26 al 27, dice la palabra: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En estos textos Jesús nos está explicando que hay gente que le dice Señor, Señor, y que escucha su palabra. Escucha. Y hay un buen número también de creyentes también diría a su manera, que no ponen en práctica la palabra de Dios y que viven en rebeldía y en desobediencia. Eso cada uno ya se juzgue, se mire, y el Señor solamente es el que puede decir estas cosas. Yo transmito lo que dice la palabra nada más. No se esfuerzan, el poner en práctica la palabra de Dios requiere un esfuerzo. Como le dijo también Moisés a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repitió varias veces. En hacer conforme a la palabra de Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y sigue el camino que el Señor te trace. Nosotros no somos diferentes. Dios nos tiene nos da trazándonos en nuestra vida, cada uno en particular, un sendero en el cual no debemos desviarnos. No podemos dejar que nuestra vida se lleve por unos caminos que el Señor no te ha mandado que haga. Su palabra es correcta y gloria a Dios por su palabra, porque ella es inmutable, ella no va a variar. Por mucho que el hombre intente sojuzgar la palabra o adaptar la palabra a su manera y a su forma, sin embargo, tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios. Si no nos adaptamos a ella, el hombre está perdido. Cogerá otros caminos y se irá por sus senderos particulares. No se esfuerzan en poner en práctica la palabra de Dios porque eso requiere un esfuerzo. Y es que para poder ser salvo y poner en práctica las ordenanzas de nuestro Señor, se requiere un verdadero arrepentimiento. Metanoia, dice la palabra en griego, que significa un giro de 360 grados. Yo diría 180 grados en este caso, porque realmente si se hace 360 grados vuelvo otra vez a estar como estaba. 180 grados. Un cambio, un giro radical, un cambiar de un lado a otro. Cambio de manera de vivir, cambio de camino, dejando atrás ese camino que tú te has trazado y que no corresponde al pensamiento de Dios. ¿Cuáles son las características bíblicas del verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir tristeza por tus pecados. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo se regocija en esta carta por el arrepentimiento de los corintios, porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Antes nos indica que somos templos del Dios viviente en esta misma carta. Y me gustaría que pudiéramos
el leerla, ¿no? Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículos de 14 al 18. Sí. Vamos a leer ahí y así nos ahorramos el tiempo. Dice el Señor en su palabra y a través del apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está en cada uno de nosotros. Somos templo del Señor. El verdadero pueblo del Señor es su iglesia. Y esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta para ser conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Esto es algo que el Señor nos recuerda en su palabra, y con esta lectura, el versículo 7, también versículo 1, capítulo 7, versículo 1, el siguiente. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No somos cualquiera, somos sus hijos, sus hijas, para el Señor. Él lo ha preparado así y lo ha hecho todo perfecto. Tenemos que avergonzarnos por esos pecados ante Dios. Hechos en el capítulo 2, versículo 37, dice así la palabra: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se crea un poco la lucha de la carne del hombre, incluso estando con Cristo y que tenemos nuestra propia mente para poder pensar, meditar y trasladar incluso al Señor nuestro propio pensamiento. Esto es humano y esto es normal, pero se convierte en una lucha entre nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestra propia carne, con respecto al pensamiento de Dios. ¿Y a quién hay que escuchar? En Isaías, en el capítulo 55, si no recuerdo mal, dice el Señor: porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y esto es también una propia realidad que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos dice. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios, no solo sentimos tristeza, sino vergüenza delante de Dios. Eso deberíamos tener, porque nos podemos sentir muy tristes por un ratito y después seguir haciendo lo mismo. Cuando uno se sienta avergonzado delante de alguien, trata de reparar el daño, de hacer un cambio, un giro, ¿no? Y él es el que busca agradar a la otra persona, si ha habido un daño por medio. También importante confesarlos a Dios. En Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos vivir con dos señores. O vivimos con el señor del pecado, digámoslo así, en el sentido de Satanás, o estamos con el Señor. ¿Que caeremos? Indudablemente. ¿Que tropezaremos continuamente? Indudablemente, somos humanos. Pero ahí está siempre el sentido del arrepentirse y verificar y confesar al Señor donde hemos cometido ese fallo, para que el Señor nos pueda ayudar a corregir muchos de los tantos pecados que realmente todavía tenemos y sale a relucir continuamente. Dios conoce lo profundo de nuestras almas. Hay muchos versículos que hablan sobre esto. Y sabe lo oculto de cada uno de nosotros. Quizás hay algunos que por pena de su gran falta no lo han confesado a Dios, por vergüenza o por lo que sea, o que se le ha olvidado, a este se le ha olvidado que Él escudriña los corazones y sabe lo que hemos hecho cada uno de nosotros. El Señor sabe perfectamente dónde están nuestros errores. Vayamos a Él, confesémoslo y el Señor actuará en nuestro corazón.
Arrepentimiento es abandonar la práctica de pecar. Isaías en el capítulo 55, versículo 7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Debemos de dejar de decir palabras obscenas, groserías. Cuando no estamos en el ambiente cristiano muchas veces caemos en ese error. Sale nuestro ego, nuestro yo, nuestros defectos, decimos palabras que son malsonantes, palabras que no deberían de salir, que también daña ese tipo de relación con el Señor y que nos hace a nosotros, en ese sentido, mentirosos con respecto a nuestro arrepentimiento. Y esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. Comprobemos dónde estamos fallando. Dejemos de decir grosería, de mentir, de robar a Dios, de lastimar a otros. Debemos de dejar de hacer lo malo y agradar a Dios haciendo lo correcto, lo que Él nos manda. No es poco a poco, es algo radical. Debemos de dejar lo malo si en verdad estamos arrepentidos. Es un giro, como he dicho antes, de 180 grados de la forma de vivir, a la forma de pensar y a la forma de actuar. Es tener la necesidad ineludible de pedir perdón a Dios por todo aquello que a Él no le agrada. Es meditar con toda sinceridad lo que estábamos realizando antes. Meditar, madurar con respecto a aquello que a Dios no agrada y que iba en contra del pensamiento de Dios expresado en su palabra, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo que te fue dado para que actúes con claridad y agrades así a Dios. Eso es una verdadera alabanza a Dios. Esa. Es rendirse ante su presencia y alabarle continuamente con las acciones de tu vida que tienes actualmente. Otro de los puntos es, hay que dejar el pecado, no solo los externos, los que se ven, sino también los internos. En Isaías, en el capítulo 55, como he dicho antes, en la segunda parte dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor nos perdona. Si el hombre no cambia de manera de pensar, si no se arrepiente, difícilmente podrá tener o podrá cambiar su vida. Dicen que los que saben que el poder deja una adicción, el poder o la fuerza que deja una adicción, ya sea el alcohol, la droga y una serie de tantas cosas, la ludopatía, que está tan de moda ahora y se fomenta desde la televisión, ¿no? Continuamente de que se juegue, donde lleva a la ruina a familias completas. Eso es una droga, eso es una adicción. Y ese poder dice que está en la mente y que aquellos que logran convencer a su propio pensamiento, de esos son los que pueden dejarla. Si no está convencido, si no está arrepentido, va a seguir adelante con el error. En San Marcos, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Arrepentimiento es hacer lo contrario de lo que antes hacías. Hechos en el capítulo 26, versículo 20, dice así: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, dice el apóstol Pablo, y a los gentiles. ¿Qué anunciaba? ¿Qué anunciaba el apóstol Pablo? ¿De cosas diferentes a Cristo? Dice la palabra que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, exactamente igual que lo que decía también incluso Juan el Bautista, pero ratificado y confirmado por el Señor Jesucristo, como hemos leído antes.
Antes mentía, ahora digo la verdad. Antes hería, ahora solo salen palabras de aliento y de motivación para mis hermanos y mis seres queridos. Antes tomaba alcohol y me embriagaba, ahora soy lleno del Espíritu Santo. Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes era amante del mundo y ahora debo rechazarlo y combatirle para hacer la voluntad de Dios. Los frutos que siempre son el resultado, porque dice que cuando hay un arrepentimiento tiene que dar fruto, y también lo dice el apóstol Pablo, lo dice el Señor, lo dice como hemos leído antes, ¿verdad? Consideremos los frutos que siempre son el resultado del arrepentimiento bíblico auténtico. Juan el Bautista advirtió a sus oyentes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Y el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, delante de él, que su mensaje a los judíos y los gentiles en su defensa era que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, como hemos leído antes en Hechos, en el capítulo 26, versículo 20. Entonces, por estos pasajes, aprendemos que el arrepentimiento bíblico auténtico se demuestra en la vida del creyente por sus frutos, por su cambio, por su forma de actuar. No valen las palabras, solo ellas. Si estás arrepentido, tiene que haber un cambio. Vas a tener un cambio porque el Señor te va a ayudar. Porque el Señor sabe cuáles son tus debilidades y tus momentos difíciles, y el Señor te ama hasta lo infinito. Nos ama a cada uno en particular. Y además, como hemos leído antes, somos templo del Señor. En San Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 y 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, tal como lo hemos leído antes, pero que no está mal, porque estos son los frutos de la carne. Y eso es lo que contamina al hombre. Por eso es importante que sigamos verificando qué es lo que le agrada a Dios cuando yo he pedido perdón, cuando yo me he arrepentido de lo que estoy haciendo. Al hacerlo y a pedirlo, oremos pidiendo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender su palabra preciosa y que abra y escudriñe nuestros corazones. Por si hay algo que se ha quedado ahí a lo hondo o lo queremos encerrar. Quiera el Señor mostrarnos si estos frutos son producidos en nuestra vida por el Espíritu Santo viviente en nosotros. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Primero, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento, como he dicho antes, por el pecado. Como pecado, y no meramente aborrecimiento por sus consecuencias, la cual es la separación de Dios, el que no lo cree y el que se aparte de ello para al infierno para siempre. Esto es lo que realmente podemos optar, a nuestra libertad. Si nos arrepentimos, seguimos al Señor y abrimos nuestro corazón para que Él se inunde en nosotros y podamos dirigirnos en los caminos que Él nos ofrezca, o rechazarle y seguir nuestro camino. Somos libres para ello, pero el Señor lo que desea es lo mejor para ti. Para eso vino Cristo a la tierra, para morir y a tomar tus pecados y los míos y los de toda la humanidad, clavarlo en la cruz, lo hemos celebrado hace un momento, y librarnos de toda falta y de todo pecado, y prepararnos una vida que tenga un sentido lógico. Porque al estar en este mundo muchas veces nos tenemos que preguntar, y nos habremos preguntado antes de conocer al Señor: ¿qué hago yo aquí en este mundo? Este aborrecimiento no es en contra de este o de aquel pecado, sino aborrecimiento por todo pecado
y particularmente por la raíz misma que es la obstinación. El hombre muy obstinado, como diríamos castizamente, ¿no? El hombre es muy cabezón. Se obstina siempre en lo mismo, en su pensamiento particular, y no hace caso con respecto a la palabra. En Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 6, podemos leer: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestros rostros de todas las abominaciones. Y muchas veces queremos que el ídolo es el que vamos a adorar. No. También hay ídolos internos, ídolos como puede ser el dinero, como puede ser el amor, cualquier otra cosa que no esté por delante del Señor en nuestra vida. Hay muchos ídolos para la carne, muchos que nos apartan, con mucha sutileza nos va apartando poco a poco del Señor. En Ezequiel también, en el capítulo 20, versículo 43, dice así la palabra: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Fíjate bien el cambio que parece que Dios quiere o requiere, el cambio de conducta que complace a Dios. Es un aborrecimiento por el pecado como pecado contra Dios. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, y os pregunto, ¿tenemos tú y yo un aborrecimiento así por el pecado? En caso contrario, entonces, no hemos dado todavía los frutos del arrepentimiento bíblico auténtico. El arrepentimiento da como resultado un gran pesar santo por el pecado. En segundo lugar, y el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es una gran tristeza por el pecado cometido contra Dios, porque es una falta contra Dios. Es una rebeldía contra Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, dice la palabra: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Esta gran tristeza es el pesar por no haber despreciado a un Dios tal como por habernos rebajado contra su propia autoridad. Es una rebeldía continuamente contra Dios, y por haber sido indiferentes a su gloria que ha venido a nosotros. Fue un gran pesar como este lo que causó que Pedro saliera y llorara amargamente por haber negado a su Señor. Mateo, en el capítulo 26, versículo 75. Y un gran pesar como este es la que causa que nosotros lloremos amargamente por nuestros pecados, porque son contra Dios. Nos vemos obligados a clamar como David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 1, 3, 4 y 11. ¿Habéis sentido este pesar por tus pecados contra Dios? Este fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es el que nos causa que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 24. Y que sigamos a Dios en Cristo de todo corazón, sinceramente. Este tipo de gran pesar por pecado ese es único y genuino. El arrepentimiento da también como resultado la confesión de los pecados. El fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es la confesión de los pecados. Leemos en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, lo hemos leído antes, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, un reconocimiento de lo que somos, un reconocimiento de nuestro pecado que turbia y estorba y produce un alejamiento de Dios que nos fue dado. Sí, como dice aquí la palabra, tienes que haber un fruto de confesar y no esconder nada. Fíjate bien, tú y yo sabemos que en nuestra naturaleza negar directa o indirectamente nuestros pecados
y restarle importancia o justificarlo, lo justificamos absolutamente por todo. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras almas y saca a la luz nuestros pecados, tenemos que reconocerlo delante de Dios. Si el arrepentimiento bíblico auténtico está obrando en nuestro corazón, no encontraremos alivio hasta confesar nuestros pecados y exponerlos ante Dios, en tu intimidad, si quieres, en tu regazo, meditar, como dice la palabra, de día y de noche, y orar para que el Señor nos ayude a salvar y a quitarnos este problema de en medio. El Salmo 32, versículos 3 y 4, destaca esto en las siguientes palabras. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Un cambio, un radical. En vez de tener la alegría, el gozo y la presencia del Señor, el Señor te está avisando, te está presionando para que te des cuenta de ese error. Fíjate bien, la confesión de nuestros pecados hecha de todo corazón es lo único que puede darnos paz con Dios en Cristo. Mis queridos hermanos, esto continúa en nuestra vida hasta que lleguemos al final a la gloria de Dios. Nuestra confesión, nuestro arrepentimiento continuamente por cada vez que hemos cometido un fallo delante de Dios. La confesión y el arrepentimiento forman parte de la oración cotidiana del creyente cuando reclama la promesa de 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, ante el trono de la gracia. Dice así la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo dudes, su sacrificio ha servido para eso. El arrepentimiento da como resultado un verdadero volverse del pecado, quitarse el pecado. El fruto del arrepentimiento bíblico es un verdadero volverse del pecado. El arrepentimiento auténtico es un cambio radical en la manera de pensar y en el corazón, que lleva a una transformación completa de nuestra vida. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, como hemos leído antes. Si yo realmente aborrezco el pecado y siento gran pesar por él, por lo que estoy cometiendo contra Dios, entonces renunciaré a él. Le pediré ayuda al Señor para que me libere de ese lastre, de esa carga que realmente a él no le agrada y a mí me gustaría quitarme. Pero tiene que salir de un deseo nuestro propio. El Señor lo indica y nos lo dice concretamente. En Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, ya lo hemos leído antes, que dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tal es el cambio de rumbo que Dios quiere. Se verá en el hecho de que el pecador arrepentido y creyente, siempre estaba hablando de creyente, lógicamente, haga caso a la palabra de Dios que dice: huid de fornicación, 1 Corintios 6, 18. Huid de la idolatría, 1 Corintios 10, 14. Huid del amor al dinero, 1 Timoteo 6, de 10 y 11. Huye también de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2, 22. Y también se verá en la práctica de las gracias positivas que hay que seguir, como son uno cuando se ha arrepentido y ha pedido perdón al Señor, que son como fruto la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor, los de corazón limpio. 2 Timoteo 2, 22. Mis queridos hermanos, la pregunta que nos hacemos es: tú y yo, ¿nos hemos vuelto verdaderamente del pecado a Dios en un arrepentimiento genuino de corazón? La pregunta que yo dejo y que me hago a mí mismo también, y lo dejo para que cada uno lo piense. El arrepentimiento da como resultado el deseo de justicia y santidad. Los frutos del arrepentimiento bíblico auténtico, como estoy leyendo, se verán en el deseo de poner en práctica
en práctica las Escrituras, que nos enseña que hemos de andar en justicia y santidad. Efesios en el capítulo 4, versículo 24. Y de ser cuidadosos en ocuparnos de buenas obras. Tito 3, 8. Esto para mí es una de las señales que distinguen al arrepentimiento. El deseo de andar en un nuevo camino, de tomar un rumbo diferente al que antes andábamos en la vida. Leemos en Hebreos en el capítulo 12, 14, seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no nos hemos arrepentido, no podemos tener en ese trato personal, esa santidad que el Señor reclama de nosotros. Y santidad no es ni más ni menos que el estar apartado en nuestra vida del Señor. El Señor Jesucristo dijo también, sed santos porque yo soy santo. En Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, la palabra dice de mismo Cristo, dice que vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Entonces el penitente verdadero, implora a Dios diariamente para que lo libre del pecado y del yo. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, leemos también, nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, por la gracia de Dios, anhelamos ser santos, libres de nuestros pecados y nuestra obstinación. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 7, la palabra nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, por la gracia de Dios, anhelamos andar dignos en este llamado a la santidad. Son palabras de Dios, palabras de la Biblia. Yo no estoy inventándome absolutamente nada. Lo estoy reflejando y por eso soy un poco pesado metiendo los versículos y los capítulos donde se encuentra la petición de Dios. Y esto es importante para que nadie nos engañe ni nos engañemos a nosotros mismos. No tenemos excusa. Dios te dice claramente en su palabra lo que tienes que hacer y lo que debes de hacer. Así que, por la gracia de Dios, anhelamos, debemos de anhelar andar dignos de este llamado a su santidad. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, leemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santificados, lo hemos leído hace un momento, apartados para el uso de Dios. Entonces anhelamos, por la gracia de Dios, estar separados del pecado y unidos con Cristo. Al desear justicia, andar en verdadera santidad y cuidadosos de realizar buenas obras, manifestamos los frutos del arrepentimiento bíblico en nuestra vida, como podemos leer en Tito en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y este debe ser el deseo de nuestro corazón. Nuestra plegaria es decirle al Señor, oh Señor, ayúdame a comprender tu palabra y por tu gracia ayúdame a andar en el camino que a ti te agrada. Porque si te agrada a ti, será de bendición para cada uno de nosotros, como la del salmista dice, Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Y en el Salmo 75, 25 dice así, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Enséñame de tal manera tu camino
y llévame por sendas claras, de modo que te diga o te pueda decir todos los días de mi vida esto que hemos expresado en este tipo de oración, ¿no?, por parte del salmista. Estos pues son los frutos del arrepentimiento. Haciendo un resumen, un anhelo profundo de desear terminar con el pecado porque es la plaga y el pesar de nuestro corazón. Un anhelo profundo de mantenernos fuera de la lascivia y pecados carnales que batallan contra el alma. Un anhelo por pelear la buena batalla de la fe. Un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación y egoísmo, sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, a su luz admirable. Un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad todos los días de nuestra vida. Un deseo profundo de mantenerle a Él, de complacerle a Él en todos nuestros caminos. Un anhelo profundo de juzgarnos cada día, nosotros mismos delante de Dios y vivir en sus pies con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y humillado. Y voy a hacer una pequeña conclusión para terminar. El arrepentimiento bíblico no se puede ser separado de la fe salvadora de Dios. Cuando viene la fe, Dios toca tu corazón, medita su palabra, el Espíritu Santo toca tu corazón para que te des cuenta quién te está tocando, qué palabra te está llegando, y tú te conviertes al Señor, pero previamente ha tenido que haber un arrepentimiento. Yo no me puedo convertir a Dios si yo no me arrepiento de mis pecados. Y esto es lo que tiene que tener claro todo el mundo. Porque sin arrepentimiento, vuelvo a repetir, no hay salvación. Porque Cristo mismo lo dice en su palabra, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, es importantísimo tener muy en cuenta lo que Dios nos dice. Leemos en Tito en el capítulo 2, 11 y 12. Perdón, me he saltado. Aquel que con sinceridad se arrepiente, cree realmente, por el mismo Espíritu Santo que nos fue dado, y nos da el arrepentimiento de manera que reconocemos nuestra conducta pecaminosa delante de Dios y que nos da el anhelo de confesar y de renunciar a ellas con verdadero pesar santo. También volverá nuestros ojos hacia el Señor que murió en nuestro lugar. La palabra de Dios revela que el Espíritu Santo nunca separa el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe van unidos, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque si por medio de esa fe me he acercado a la palabra y Dios me está desvelando interiormente cuáles son mis errores, mis problemas, mis pecados, el arrepentimiento tiene que venir por medio de esa fe que he tenido en Cristo, porque en medio de esa fe en Él nos va a revelar y a desvelar todas aquellas cosas que intentamos ocultarlo, pero a que nosotros no podemos ocultarnos y a Dios menos. Podemos engañarnos unos a otros toda la vida, pero a nosotros mismos no nos engañamos, y a Dios menos todavía, que dice que escudriña hasta lo profundo de nuestro ser, hasta la parte interna de los tuétanos, de los huesos, llega a asar el pensamiento de Dios en todo momento. Por eso es muy, muy, muy importante el dar y pedir perdón por esos pecados como signo de ese arrepentimiento. La fe encuentra en Cristo un Salvador completo. En Cristo encontramos paz porque Él hizo la paz, Él hizo el pago de nuestros pecados por su sangre en la cruz. Lo hemos celebrado en esta mañana. En Cristo encontramos esperanza. Y la esperanza no avergüenza, o no nos avergüenza, porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. En Cristo encontramos una posición perfecta delante de Dios, quien hace a Cristo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención para nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30.
En Cristo encontramos un refugio perfecto de la ira de Dios contra nuestro pecado, porque el juicio de todos nuestros pecados ha caído sobre Cristo. Isaías, en el capítulo 53, nos habla previamente de lo que cómo debería ser y iba a ser el sacrificio de Cristo. En Cristo encontramos todo lo que Dios da al pobre pecador arrepentido y que cree, porque sabemos que estamos completos en Él, el Salvador de nuestras almas, el Señor Jesucristo. El arrepentimiento aparta la vista del yo y la fija en Cristo con fe, y encuentra en Él un Salvador suficiente para cada necesidad. Confiemos en Él con un arrepentimiento bíblico genuino, auténtico. Tal es la necesidad de esta hora. Y dice aquí que el que no ha tenido esta experiencia nunca se ha arrepentido verdaderamente. Tal vez haya tenido remordimientos. Muchas veces viene algo, hacemos algo y nos arrepentimos, ¿verdad? Que esto es muy común. El remordimiento es una expresión tuya pasiva, no tiene ningún movimiento, no hace nada. Es decir, que no trae ningún cambio consigo, te mantiene igual. Sin embargo, el arrepentimiento es activo. Trae cambio radical en las vidas de los que lo han experimentado. El verdadero arrepentimiento es el punto decisivo donde un hombre aborrece su vida pasada y su mala manera de vivir, sin pretextos, sin excusas ni justificaciones, y de su propia voluntad y libre albedrío escoger abandonar esa vida y obedecer gustosamente en todo al Señor. El Señor Jesús dijo en una ocasión, y lo hemos leído ahora: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Solo si nos arrepentimos de verdad, seremos protegidos por Dios y llevados al reino celestial. En 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra, en ese razonamiento de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Corintios en su segunda carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y en Colosenses 3, para terminar, en Colosenses 3, 9 y 10 nos dice: no os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que el Señor nos llene de bendición, nos haga meditar en su palabra y nos ayude a ser conforme a su voluntad. Amén.